Hola, soy Joshua. Soy de Estados Unidos y lo que quería hacer es compartir el Evangelio rapidito con ustedes. Voy a usar estas tarjetas para compartir este Evangelio. Se llaman Witness Cards, significa tarjetas de testigo, para poder compartir el Evangelio. Y estas tarjetas las uso en las calles cuando voy a evangelizar con a la gente. Y les quería compartir rapidito el Evangelio. La Biblia dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Él creó las aves, los animales, los árboles, y también Él creó un huerto. Y en ese huerto puso dos árboles: el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Pero Dios creó todo esto, pero Dios quería crear algo único, y eso fue el ser humano. Creó a Adán y Eva. Y antes en el mundo no hubo muerte, no hubo enfermedades, no hubo corrupción. ¿Por qué? Porque no hubo pecado. Y Dios prohibió al hombre, a ellos, a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué hicieron? ¿Pero qué pasó? Fueron tentados por Satanás a comer de este árbol. En lugar de escuchar y obedecer la voz de Dios, obedecieron la voz de Satanás. Y viviendo en la luz con Dios, viviendo con una comunión perfecta con Dios, viviendo con un corazón de carne, un corazón puro, se separaron de Dios y pasaron a tener un corazón de piedra. Y Adán y Eva tuvieron un hijo. Tuvieron otro hijo. Un hijo mató a su hermano. Y ellos tuvieron más hijos y más hijos. Y el mundo se llenó el mundo fue lleno de corrupción, de violencia, de pecado. ¿Y qué es pecado? Pecado es quebrando la ley de Dios. La Biblia habla sobre Dios como un padre, pero también la Biblia habla como Dios, como un juez. Y Dios un día nos va a juzgar por las cosas que hemos hecho, lo bueno y lo malo. Y nos va a juzgar por las leyes que hemos quebrado. ¿Y qué son esas leyes? La Biblia dice que si ves con lujuria en tu corazón a una mujer o a alguien, has cometido adulterio en tu corazón. Si odias, si mientas, si robas, si estás teniendo sexo afuera del matrimonio, la Biblia dice que es pecado. Y en los ojos de Dios es algo serio, no es algo leve, sino algo serio. Y Él nos va a juzgar. Y como un juez justo, si un juez ve algo, que hemos hecho algo mal, y Él no castiga lo malo, es un Dios injusto. Pero Dios es perfecto. Dios, si ve algo mal, si ve el pecado, si ve que hemos hecho mal, Él tiene que castigar lo malo, porque si no, no es un Dios justo, es un Dios corrupto. ¿Y qué es este castigo? El castigo, la Biblia dice, es que vamos a estar separados de Dios por la eternidad, que vamos a ir al infierno. Es el castigo de Dios, es puedes decir, la cárcel eterna, y es un lugar de sufrimiento, no vas a tener paz, y es un lugar que no queremos. Dios no nos quiere enviar, pero porque es un Dios justo, si estamos viviendo en pecado, nos va a enviar allí. Así que, ¿qué hizo Dios para salvarnos? Él envió a su Hijo, Jesús. Jesús se bautizó, fue llenado del Espíritu Santo y andaba con los pecadores. Los estaba enseñando, estaba predicando, estaba sanando, sacando demonios. Pero el propósito de Jesús no solo fue para enseñar o ser un buen ejemplo, sino para hacer un sacrificio, porque tenemos una deuda. Y Jesús es la única persona que podía pagar nuestra deuda. Murió en la cruz. Él tomó todo nuestro pecado y se lo tomó sobre Él en la cruz. Murió y resucitó el tercer día. Y hizo ese camino para poder ser perdonados de nuestros pecados. Así que he conocido mucha gente que dicen, sí, sé el mensaje, yo sé que he pecado contra Dios, pero ¿qué es el próximo paso? Esto es también lo que quiero explicar, es el paso de cómo seguir de Jesús, cómo nacer de nuevo. Cuando Jesús envió su Espíritu Santo a los apóstoles,
ellos empezaron a predicar y gente reconocieron su pecado. Se dieron cuenta que han pecado contra Dios y dijeron, ¿qué debemos hacer? Pedro dijo, arrepiéntanse, sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para el perdón de tus pecados y van a recibir el don del Espíritu Santo. Pues, ¿qué es eso? Pues primero Pedro dijo, arrepiéntanse. El arrepentimiento es cambiando nuestra forma de vivir, diciendo, ¿tú sabes qué? Ya no quiero pecar contra ti, Dios. Yo quiero cambiar. Yo ya no quiero vivir con esos deseos, sino quiero seguirte a ti. ¿Y qué pasa? Cuando nos arrepentimos, este corazón de piedra se hace un corazón de carne. Y ya, ¿qué pasa? Yo me recuerdo que, por ejemplo, yo mentí. La primera vez me sentí mal. La segunda vez me sentí menos mal. ¿Por qué? Y no me importaba por qué, porque mi corazón se hizo duro. Pero cuando me arrepentí y mentí otra vez, de repente, wow, esto se siente tan mal. ¿Por qué se sintió mal? ¿Por qué me sentí mal? Porque cambió mi corazón, porque me arrepentí. Pero Pedro no solo dijo arrepiéntanse, sino que también dijo que nos tenemos que bautizar. ¿Por qué el bautismo es importante? ¿Qué pasa en el bautismo? Cuando nos bautizamos en agua, la Biblia dice que morimos con Cristo y salimos del agua, resucitamos con Cristo. Salimos con una nueva vida, libres del pecado. Ese viejo hombre que tenía poder sobre nosotros ya no tiene ese poder y podemos vivir en libertad de pecado. No es suficiente que nos arrepentimos. ¿Por qué? Porque he conocido muchos cristianos que anhelan servir a Dios, pero no se han bautizado. Los primeros meses, semanas, hasta años hacen bien. ¿Por qué pasa? Ese viejo hombre, esos deseos crecen en ellos, los deseos malos, y los matan espiritualmente. ¿Por qué? Porque nunca han sepultado ese viejo hombre. Y también la Biblia dice que es un lavamiento de pecados. Nos limpiamos de todos nuestros pecados. Todo lo que hemos hecho en el pasado está limpiado, que hemos limpiado eso en el bautismo. Así que el bautismo es algo importante, es algo esencial. Pero tampoco Pedro terminó allí. También dijo que debemos de recibir el Espíritu Santo. Cuando yo recibí el Espíritu Santo, oraron por mí mis amigos, sentí algo en mí, empecé a hablar en lenguas, en un idioma diferente. Y es una evidencia que hemos recibido el Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo es importante? La Biblia habla sobre el fruto del Espíritu Santo, la paciencia, la bondad, la fidelidad, el amor, el gozo, la paz. Todos esos frutos son frutos que tenía Jesús. Pero dice la Biblia que es frutos del Espíritu Santo, no frutos de nuestras fuerzas. Para ser más y más como Jesús, necesitamos el Espíritu Santo. Es imposible ser más como Jesús sin ser el Espíritu Santo. Es bien difícil. Poder vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo es bien difícil. Es una carga bien pesada. Y el Espíritu Santo también nos habla, nos guía en nuestra vida diaria, en qué debemos hacer, con quién debemos hablar, qué debemos de decir. Cuando oramos, Él pone deseos en nuestros corazones a orar, a leer su palabra, a pasar tiempo con Él, a compartir el Evangelio. Estos deseos no vienen de nuestras fuerzas, sino que vienen por medio del Espíritu Santo. Pero sin el Espíritu Santo es importante. Así que estos son los pasos que debemos hacer para seguir a Jesús. Es el comienzo. Y algún día Jesús va a regresar. Él, como dije en el principio, Él nos va a juzgar. Y Él va a separar los pecadores, los santos, esos que siguieron a Jesús, que fueron fieles, van a ser parte de esa vida eterna. Pero ellos que dijeron, tú sabes que no quiero seguir Jesús, quiero seguir mi pecado, van a experimentar ese castigo. Y tenemos que estar en esta parte. Tenemos que estar aquí siguiendo a Jesús, siendo fiel. Así que esto fue el Evangelio en unos minutos. Y les animo que comparten el Evangelio con otra gente en las calles, con unos amigos, con la familia. Comparte ese Evangelio porque hay poder en el Evangelio.